Estamos de vuelta, continuamos y el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad. Reza el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y por supuesto nosotros de inmediato pasamos a presentarles a nuestros invitados panelistas que nos acompañan en esta ocasión. Hoy está con nosotros Iván Guerra. Él es director nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, igualmente. También nos acompaña Luis Bermúdez. Él es el director nacional de Cedulación del Tribunal Electoral. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, por supuesto, preguntarles, licenciados, como primera pregunta esencial, y es el hecho de ¿qué bienestar se le garantiza al niño al registrarlos? Bueno, es una pregunta que corresponde al área de competencia nuestra. En general, para toda persona, y por supuesto desde que nace, el registro significa la puerta para que la persona sea hecha visible, para que se patentice ese derecho a tomarse en cuenta como tal, para que el Estado registre buenas estadísticas, pueda planificar sus tareas para ayudar mejor a la población. Con mejores estadísticas, contándonos todos, podemos planificar mejor la ayuda que el Estado le debe a la sociedad. Pero lo más importante es que se le da a la persona esa categoría, se le reconoce ese derecho inalienable de hacerse visible, de saber quiénes son sus padres, conocer su origen, y a través de la inscripción se abre pues un panorama de acceso a servicios como la educación, la salud, seguro social, en fin. Una persona sin registro es una persona al margen del mundo, es una persona que de una u otra forma todos, por acción u omisión, discriminamos, marginamos, porque son nuestros congéneres, es nuestro prójimo, que de alguna manera la sociedad pues le da la espalda si no los registramos. Y es una tarea muy importante para todo ser humano pues hacerse visible. Es un fenómeno que no ocurre nada más en Panamá, sino en todas partes del mundo, y nosotros tenemos esa tarea día a día de que todos los panameños y todos los hijos de los panameños que nacen fuera puedan ser registrados en debida forma. Bien, el capítulo 2 del proyecto de ley 661 propone la universalidad de la cédula juvenil desde el nacimiento. ¿Esto trae beneficios para la primera infancia panameña? Bueno, definitivamente sí. El proyecto 661 es la nueva ley, la actualización de la ley que rige a la Dirección de Cedulación. La ley de cedulación tiene 40 años y hay que adaptarla a lo que se ha llegado a la modernidad con los sistemas. Un país creciendo. Nuevos y todo eso, sí. En esta ley se contempla en lo que se refiere a los menores de edad que se va a dar gratuitamente la cédula, porque la cédula juvenil se está dando hace 5 años y se está dando la cédula juvenil desde el primer día de nacido hasta los 17 años. Se tiene el derecho de obtener la cédula. La cédula juvenil tiene el mismo peso, la misma categoría en cuanto a identidad que la cédula de los adultos, porque tiene los mismos renglones de seguridad, tiene la misma base, que es estar debidamente registrado en el registro civil. Entonces, eso le da la categoría al que nace en Panamá y al que es hijo de panameño a ser panameño y ya estar identificado. El documento, esa cédula juvenil, por supuesto, mantiene a los menores de edad en esa misma categoría. No lo que muchas personas piensan de que el hecho de tener un joven de 17, 16 años, una cédula juvenil, le da derecho a participar en eventos que no son... Como adulto. Que no son permitidos a los menores de edad. Una discoteca, licor... Es simplemente el derecho que tiene toda persona de tener un documento fiel que dé una identificación correcta. Como individuo dentro de la sociedad. Exactamente, sí. Bien, también el proyecto de ley 661 fue aprobado el martes en primer debate de la Asamblea Nacional.
¿Creen ustedes que tendrá la aceptación o éxito en segundo y tercer debate? Sí, no tiene por qué tener nada porque es una cuestión técnica, es solamente adaptar la ley a la época en que estamos viviendo, con todos los adelantos que hemos tenido, y sencillamente lo único que está diciendo, que en sí no tenía en la ley anterior, era de que la cédula para los menores de edad en su primera emisión y en su renovación es gratuita. Sí. Cosa que va a dar motivos para que eso se pueda realizar y que las personas puedan participar. Ahora mismo la efectividad de la cédula juvenil ha sido tomada en cuenta por la Caja del Seguro Social, que va a utilizar la cédula para identificar a los beneficiarios Ya no la tarjeta menores de edad. El carnet va a ser eliminado gradualmente. Por lo menos ahora todo el que ingresa nuevo beneficiario tiene que tener la cédula juvenil en lugar del carnet. Y aquellos que se le vaya venciendo el carnet del Seguro Social tienen, en vez de ir a renovar un carnet, tienen que sacar su cédula juvenil. Al Tribunal Electoral, los mismos trámites que se hacen. A cualquier oficina, nosotros tenemos en toda la República, todas las oficinas, para darle el servicio de trámite de cédula juvenil. Único requisito, que vayan acompañados de sus padres. En caso tal de que los padres, por circunstancias especiales, no lo puedan hacer, podría ser el abuelo y en última instancia los tíos. Pero requisito indispensable es que los padres vayan porque tienen ellos que firmar junto con los hijos que puedan firmar, porque también aquel joven claro, o aquel niño que está en kinder, hay muchos que están en kinder que saben, el que sepa firmar puede firmar. Listo. Vamos a recibir una llamada que tenemos. Hola, ¿qué tal? Adelante con la consulta. Buenos días. ¿Me baja el volumen del televisor, por favor, para poder escucharla más claramente? Ok. Ya voy. Era para hacer una consulta. Como dicen que los carnets se debe reemplazar con la cédula juvenil para un bebé, ¿tendría yo que sacarle cédula juvenil? Bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente. El Tribunal Electoral, como dije anteriormente, le puede hacer la cédula desde el primer día de nacido. El bebé tiene que llevarlo, por supuesto, preferiblemente la mamá. Y se le hace su trámite de cédula. Y esa cédula es la que se van a presentar en el Seguro Social cuando necesita atención médica. Sí. Por supuesto que para tener número de cédula hay que tener un número de inscripción. De hecho, el número de inscripción de nacimiento es el mismo número de cédula. Siempre ha sido así el sistema nuestro y en muchos países. Por eso es importante decir que la inscripción es previa y es un requisito que no puede saltarse para poder acceder entonces a la cédula. Primeros inscritos y después entonces podemos hacer ya el trámite de la cédula. Correcto. En cualquier instancia del tribunal. Sí, eso aplica para menores y adultos. O sea, nadie puede tener cédula si no está inscrito previamente. Sí. En pocas palabras, para poder tramitarle una cédula juvenil es necesario que esté inscrito. Por supuesto, si hay alguna persona que haya tenido el nacimiento, se haya efectuado en casa, entonces sencillamente tienen que acudir a nuestras oficinas y a las oficinas de registro civil para que el niño sea inscrito, el niño o la niña sea inscrito. Bien, a través de Facebook, la página que tenemos a disposición de ustedes, Paipi Panamá, nos escribieron y una mamá de una niña de 2 años nos hace una consulta para decirnos que las veces que ha querido utilizar la cédula juvenil de su hija se la han rechazado y le piden certificado de nacimiento. ¿Qué está pasando? Falta de reconocimiento de la cédula juvenil entre las instituciones del Estado y la empresa privada. Usted lo ha dicho, falta de reconocimiento de las instituciones que se han mantenido en lo antiguo, en lo que era anteriormente de pedir el certificado de nacimiento. Incluso el certificado de nacimiento dice que hay una inscripción, ¿verdad? Pero ese certificado de nacimiento vale, no tiene caducidad. Exacto. En cambio,
Antes la práctica era que cada año las escuelas pedían el certificado de nacimiento y había grandes colas y todas estas cuestiones. Y les habíamos dicho que la cédula juvenil se utilizara y que no era necesario entonces tener que... pero se negaban. Sencillamente ya las cosas están cambiando. Por lo menos el Seguro Social anteriormente tampoco había aceptado esto, pero ya ahora sí lo aceptaron y se dieron cuenta de que lo que mejor identifica a una persona, a un niño, es la cédula de Claro, identidad. tiene un sello de seguridad del tribunal de una instancia nacional. Para los adultos, claro, si no presenta la cédula vigente, es como si no existiera, y no le permiten, no le cambian el cheque. Así mismo va a ser con la juvenil. La juvenil igualmente, si la persona va con el niño y no tiene la cédula juvenil, entonces no puede hacer las transacciones. Bien, vamos a recibir una llamada. ¿Qué tal? Adelante con su consulta. Sí, buenos días. Era para preguntar, por ejemplo, a mí, que me extraviaron los carnets de seguro. ¿Los tendrá que renovar nuevamente o ya podría utilizar la cédula juvenil para ir a atenderlos a seguro? Bien, muchísimas gracias. Exactamente, como les dije anteriormente, el carnet va a ser reemplazado por la cédula juvenil. Si a una persona que ya está afiliado y se le perdió el carnet, sencillamente puede ir a cualquiera de nuestras oficinas y hacer el trámite de su cédula juvenil, y cuando va al Seguro Social lo que le van a pedir para poder atenderlo es la cédula. Si tienen el carnet vigente, también los van a atender de la misma manera. Ahora, ¿hay que esperar que venza el carnet vigente para sacar la cédula juvenil o podemos utilizarlo desde ya? Se podría hacer independientemente, se puede hacer el trámite de cédula juvenil para que ya se tenga la cédula juvenil. Eso sí, tenerlo y para poder presentarlo en el lugar. Se está contemplando que los que tienen que portar la cédula juvenil son de los 12 años en adelante. Los menores de 12 años, dependiendo de lo que decidan los padres, pueden tener el documento bien, pero los muy pequeños, los padres son los custodios de ese documento. Bien. Sí, me iba a agregar algo más. Sí, sobre la pregunta anterior, yo me traje para poder aquí informarle a la población y a las personas que están preguntando. El Tribunal Electoral emitió el decreto 50, del año 99, que le da la misma fuerza legal a la cédula juvenil, la misma fuerza legal que un certificado de nacimiento. Y dice que producirá los mismos efectos. Este decreto 50 está publicado en el boletín 1426 del Tribunal Electoral del 24 de noviembre del 99. El decreto es del día 22 de noviembre del 99. Y este decreto le da fuerza legal a la cédula juvenil, y en su parágrafo primero del artículo 1 dice: a todo menor de edad que se le exija un certificado de nacimiento para probar su identidad frente a cualquier trámite, podrá presentar en su lugar la cédula juvenil. Si la institución responsable del trámite exige guardar una copia de dicho documento, el interesado podrá entregar una fotocopia de la cédula juvenil. O sea, es decir, hay un instrumento legal que le da la misma fuerza a la cédula juvenil que el certificado, y nosotros agregamos para las instituciones y para hacer docencia que es un documento incluso más completo que el certificado, porque además de contener los mismos datos del nacimiento, agrega ese valor de portar la fotografía del niño, lo cual permite, por ejemplo, a migración en el aeropuerto identificar al niño, y ahí mismo tiene la información de quiénes son sus padres. Detrás de la cédula juvenil están los datos de los padres y está la fotografía del niño. No es lo mismo ver a un niño y verlo en su fotografía, en su documento de identidad, que decir con un certificado que ese niño es fulano de tal. Porque no hay forma de validar la cara, la identidad. Entonces la cédula juvenil en este sentido es hasta más práctica, es más útil, y agrega ese valor de portar la fotografía, identifica plenamente al menor, más allá que un certificado de nacimiento, sin desmeritar el valor legal que tiene el certificado. Entonces es una obligación de las instituciones reconocer el valor legal que la ley le otorga a este documento, y nos facilita mejor identificar a nuestros niños y evitar un montón de problemas que se dan con los niños, de que los trafican, los sacan del país,